Hola, muy buenos días. Soy Lola Aguirre, profesional inmobiliario. Son las 11 de la mañana. Sean bienvenidos todos. Y bueno, hoy tengo una súper invitada. Siempre todos mis invitados generosos, con ganas de contribuir, aportar algo a todos los que nos siguen y además, pues va dirigido a inmobiliarios, empresarios, emprendedores. ¿Por qué? Porque finalmente es momento ahorita que vamos a entregar o vamos a entrar en la nueva normalidad, el tema de cómo, hacia dónde voy, ¿no? En dónde estoy, hacia dónde voy. Bienvenida Becky Mitre, ella es coach organizacional y bueno, dentro de muchas cosas, porque ya tuve oportunidad de platicar un poco con ella y bueno, es una mujer, la verdad, echada en trona, echada para adelante, muy capacitada y además muy simpática. Así es que bienvenida Becky, ¿cómo estás? Hola Lola, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida contigo. La verdad es que pues siempre me encanta poder colaborar y contribuir y pues he estado siguiendo también tus pláticas y tus invitados y creo que es contenido de mucho valor, así que pues muchas gracias a ti por crear estos espacios de aprendizaje para todos que siempre nos dejan mejor que como empezamos. Entonces, pues muy agradecida contigo, Lola. Gracias, Becky. Me gustaría que nos platicaras un poquito más, porque bueno, yo lo dije así como coach empresarial, pero realmente qué es lo que tú haces para que todos sepan por qué hoy vamos a platicar de esto. Padrísimo. Pues mira, principalmente digamos que mi negocio principal es la consultoría de negocios, ¿no? Yo me dedico desde hace casi 10 años a este tema de ser consultora de negocios y mi enfoque principal es la parte de planeación estratégica y estrategias de marca. Yo por muchos años me dediqué a hacer mercadotecnia en empresas nacionales, entonces de ahí que pues tengo algo de experiencia en ese tema y pues desde hace 10 años, casi 10 años, 9 y cachito, me he dedicado a trabajar con empresas de muchísimas industrias, inmobiliarias, farmacéuticas, de construcción, en fin, me he dedicado a ayudar a las empresas a que definan sus planes estratégicos. Yo recuerdo que en alguna de tus cápsulas, con alguno de tus invitados, ya hablaron mucho del tema de qué es estrategia y de cómo hacer estrategia. Y pues básicamente eso es a lo que yo me dedico, a ayudar a las empresas a que definan su visión, su misión, sus valores y sobre todo que puedan generar un plan de acción con ciertos proyectos, que puedan definir un camino para lograr esa visión que están planteando, ¿no? Entonces, esa es mi principal área de enfoque y bueno, pues como te decía, esa es mi prioridad, ¿no? Y ahorita en estos tiempos, pues hay que irle pensando diferente y hay que ponernos al día y hacer nuevas cosas, ¿no? Y diferentes. Oye, Becky, pues pensando en eso, hoy que muchos pues emprendedores, empresarios, quienes tenemos una pequeña hasta grandes empresas, debemos de estar pensando o analizando en qué momento estamos en nuestra empresa, si nuestra misión, nuestra visión, los valores van a empatizar a esta nueva normalidad, cómo nos sentimos con el trabajo del home office. ¿Tú por dónde nos recomiendas? Como ahora sí que no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí estar enfocados. Y para estar enfocados, creo que debemos tener, digamos, como una ruta para poder hacer este análisis y finalmente, ¿por dónde empezamos, Becky? Padrísimo. Justo, Lola, por eso le pusimos esta plática recalibración estratégica, ¿no? Porque, y miren, esto incluso al plano personal, ¿no? Al plano personal Claro, se puede llevar a la acción. Si nos vamos al principio, ¿no? Al principio ¿qué es la planeación estratégica? Ahora sí que, ¿quién soy? Que eso quiere decir, pues, mi misión, mis valores, en dónde estoy, que es un análisis de la situación actual, a dónde quiero llegar, que es mi visión, y cómo lo voy a hacer para llegar ahí. Esas son las preguntas básicas de un proceso estratégico. Pero, ¿qué está pasando hoy con la pandemia? Pues lo que sucede es que hay un cambio muy importante en la conducta de los consumidores, en el comportamiento de los clientes, financieramente. O sea, vienen una serie de cambios que quizá medio veíamos venir así despacito, ¿no? Por ejemplo, el home office.
En algunas empresas, algunas ya lo tenían voluntario, otras estaban haciendo pruebas y de repente llega esto y nos pone a todos a hacer home office de golpe y porrazo, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues de pronto vienen cambios muy importantes. Entonces, lo que está pasando ahora es que literal tenemos que, el paso 1 es sentarnos a recalibrarnos, ¿no? Volver a darnos cuenta de dónde estamos. Mira, en este proceso estratégico muy probablemente muchas empresas no van a cambiar su misión y sus valores, ¿no? Porque esos son como cosas de más largo plazo, que nos dan como una dirección, un orden. Entonces, probablemente ahí no haya mucho que se quiera cambiar. Siempre es un buen momento de cuestionarlo, ¿no? Pero probablemente eso está definido. El problema es que la situación actual, ¿no? El responder a la pregunta en dónde estamos, ¿no? Nos generó un cambio impresionante, un remolino, ¿no? O sea, literal, eso es lo que pasó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a replantear y revisar la situación actual del negocio. Todos los aprendizajes que nos trajo esta pandemia. Y ahí me voy a remitir un poquito a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con la metodología del Balance Scorecard, ¿no? Kaplan y Norton, y ellos manejan 4 categorías, ¿no? Principalmente a la hora de definir sus métricas. La primera es clientes, la segunda es finanzas, la tercera es procesos, y la cuarta, digamos, es formación y crecimiento, que ahí es donde entra el tema de recursos humanos, el tema de tecnologías de información, innovación, o sea, cómo vamos a crecer, ¿no? Entonces, aquí el tema es, en esas mismas 4 categorías nos tenemos que detener a pensar qué está pasando con nuestros clientes, ¿no? Incluso en tu caso, en el tema inmobiliario, es cómo están viviendo los clientes esta situación actual y qué cambios ellos están viviendo, ¿no? Y esto aplica en cualquier industria, ¿no? Porque todos nuestros clientes van a tener afectación, no importa si, o sea, para bien o para mal, todos van a tener una cierta afectación. Entonces, a tu pregunta concreta de por dónde empezamos, pues yo lo que les diría es, hay que reunirse con su equipo de liderazgo y hay que hacer un análisis de la situación actual. ¿Qué cambios sucedieron? ¿Qué pasó en esta pandemia? ¿Qué aprendizajes hubo? Y volver a replantear ese en dónde estoy, ¿no? Porque en dónde estoy, pues mira, por ejemplo, hablando de un gimnasio, para poner un ejemplo particular, hoy se descubrió que puede haber clases online perfectamente y que la gente no tiene que desplazarse y que puede hacer su clase de yoga o su clase de pilates, ¿no? Y lo puede hacer desde su casa. Y eso, pues, ¿cómo va a afectar a los grandes gimnasios que tienen a lo mejor dimensiones muy grandes, que pagan rentas? O sea, hay un replanteamiento ahí importantísimo que hacer. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es el primer paso? Hagamos un análisis de situación actual, capitalizando o hablando de todos los aprendizajes que nos dejó la pandemia y hablando muy específicamente de qué cambios sucedieron en estas 4 categorías que ya les mencionaba: clientes, finanzas, procesos y formación y crecimiento, ¿no? Entonces, en esas categorías hay que ver qué está pasando hoy y cuál es la situación actual. Esa es, yo creo, la manera de empezar, ¿no? Oye, Becky, pero realmente no pudiéramos, o sea, tendríamos que hacer esta pregunta, pero realmente no sabemos hasta dónde va a cambiar. Estamos todavía en ese proceso, ¿no? Finalmente es como esta recalibración la vamos a tener que estar haciendo, o esta pregunta como muy constante, porque todavía no, como que yo siento, ¿no? Esa es mi percepción, no acabamos de estar como hasta aquí llegó la cosa, o así quedaron y entonces con esto yo puedo empezar a avanzar, sino que va a tener que ser como pues una evaluación o este cuestionamiento pues muy seguido, porque finalmente yo no sé si todos los hábitos de consumo se vayan a mantener, ahora como estuvimos en casa, o cuánta gente realmente va a poder quedar en home office. Entonces, yo creo que ahí definitivamente tendríamos que estar haciendo esto de forma constante, porque las circunstancias se van ajustando, van cambiando, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos con nada más hacerlo una vez.
yo pienso que es como estar midiéndole, como dicen, cómo vamos, ¿no? Claro, totalmente, Lola. Es fundamental lo que dices y de hecho, pues yo aquí lo que recomiendo es que hagan un primer acercamiento, ¿no? De cómo están las cosas y definitivamente cada 2, 3 meses volver a revisar dónde está, qué está pasando, qué cambios han habido, porque no puede ser un proceso de una sola vez y ya nos olvidamos, ¿no? Sino que tiene que haber esta continuidad. Y además me haces pensar mucho con tu pregunta de la importancia de los equipos de trabajo estén integrados y comunicados, ¿no? Hay que Exacto. crear espacios, ya sea presencial o ya sea de manera virtual, pero hay que tener estos espacios de diálogo continuo en donde literal se le pregunte a todo el equipo, a ver, ¿qué están viendo ustedes, no? O sea, ¿qué está pasando allá afuera en el mercado? ¿Qué pasa con el tema financiero? ¿Qué pasa con nuestros procesos? ¿Qué procesos hay que cambiar? Entonces, esa discusión, esa conversación, digamos que es la clave para empezar a tomar decisiones. Y, por ejemplo, en este caso, que si nos vamos como al siguiente paso, ¿no? De decir, bueno, el primer paso es entender la situación actual. Y el segundo paso es, hay que volver a redefinir nuestra visión, porque no es lo mismo la visión que teníamos antes de la pandemia que la visión que vamos a tener ahora, ¿no? Hay cambios significativos que a lo mejor nos van a hacer replantear muchas cosas, ¿no? A lo mejor una empresa que no se apalancaba mucho en tecnología, pues ahora quizás se va a tener que apalancar mucho más en tecnología y por lo tanto su visión va a cambiar. Entonces, aquí hay un tema de que este tema de la visión sí es algo que pueden volver a revisar y volver a redefinir. Y como dices, hay que estarlo revisando porque probablemente hacemos la visión ahorita y decimos, bueno, ya tenemos una nueva visión con esta nueva realidad, pero con este aprendizaje continuo, pues de pronto va a haber la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No, hay que volver a calibrar nuestra visión, ¿no? Entonces, sí creo que en este proceso la continuidad y la comunicación en los equipos de liderazgo va a ser fundamental, pero haciéndonos preguntas importantes, Lola, porque mira, muchas veces pasa, y no sé, a lo mejor me pasa a mí, nos pasa a muchos, pero estamos trabajando en el día a día, en el acelere del día a día, ¿no? Y respondo el mail, y respondo el teléfono, y el WhatsApp, y el Face, ¿no? Y ahora que hay tantísima cosa, entonces, y estamos de alguna manera como en un modo muy reactivo, ¿no? Muy de contesta, contesta, contesta. Y se nos puede ir el día así, la semana y los meses, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la invitación para todos los que nos escuchan es que realmente generemos las preguntas importantes y los espacios de conversación para poder identificar los cambios que vienen, aprender de ellos y poder plantear una nueva visión, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, esto va a ser un proceso continuo y yo lo que les diría es, ya desde ya ahorita, empiecen a organizar sus sesiones para abrir este diálogo, para abrir esta conversación de, oigan, ¿cómo creen que nos va a impactar el tema de clientes? Ah, pues, y cada quien que comparta y escuche, porque además, fíjate, Lola, algo interesantísimo, estamos viviendo una época sin precedentes, entonces no es algo como que podamos regresar a la historia y checar. ¿No? Y a ver qué hicieron estos cuates, ¿no? O sea, y sí hay historias similares, ¿no? De otras épocas similares, pero no como ahora, ¿no? No en una sociedad tan comunicada, con tal velocidad de respuesta, ¿no? Entonces, eso nos obliga a pensar que las respuestas no están allá afuera. Fíjate qué importante esto. Hay veces que, bueno, en el pasado podíamos agarrar casos de éxito de otras empresas o googlear, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Había libros escritos de diversos temas. La realidad es que hoy todo se está creando nuevo. Entonces, pues no hay respuestas concretas, no hay alguien que tenga la varita mágica y nos diga, ah, es por allá. Y entonces, ese es por allá, lo tenemos que definir nosotros mismos con nuestros equipos de trabajo, capitalizando en la experiencia que tenemos y en lo que estamos observando a nuestro alrededor, porque no hay
no hay mucho por dónde, ¿no? O sea, ya empiezan a haber escritores y ya empieza a haber algo de movimiento, pero la realidad es que hoy no tenemos las respuestas. Entonces, eso obliga a voltearnos a ver internamente con el equipo, con nuestros compañeros, con la gente que está cerca a nosotros y empezar a hacernos las preguntas importantes. ¿Cómo va a cambiar nuestro negocio? ¿Cómo están cambiando nuestros clientes? ¿Cómo debemos de ajustar nuestros procesos? Ponte a pensar, la gente que no vendía por internet y ahora tiene que vender por internet, ¿no? De nosotros también, ¿no? En este tema de, oye, yo pues antes no daba muy pocas asesorías en línea, ¿no? Hoy tengo muchísimas asesorías en línea. ¿Por qué? Porque pues ya es la forma, ¿no? Entonces, pues hay que aprender nuevas herramientas. Por ejemplo, la capacitación de la gente es diferente, hay que capacitarlos en nuevas cosas. Entonces, sí representa un cambio importante que hay que observar y que hay que juntarnos con nuestro equipo para abrir estas conversaciones, ¿no? Me gusta mucho esto que acabas de decir. Primero que nada, saludar a todos. Ya está muy buena la plática, pero sí, por aquí nos están escuchando y viendo. Está Karen de Anda Trasviña, desde Ampi La Paz. Silvia está por aquí. Becky, lo logré, las escucho con mucha atención. Patti Cerezo, querida amiga desde Tijuana, está aquí conectada. Aldara. Y bueno, más gente que nos está viendo. Aquí déjenos sus preguntas si quieren comentar algo acerca de su recalibración estratégica, alguna duda que tengan para su empresa. Seguramente Becky nos podrá dar algún tip por ahí. La verdad es que me gusta mucho esto que acabas de decir, porque regresamos a la esencia del ser, que es voltear hacia adentro, ¿sabes? O sea, esto que nos está pasando, y es una inteligencia universal, normalmente buscamos las respuestas afuera, ¿sabes qué, Becky? Pero resulta que pues no hay historia atrás y que esta afirmación que acabas de decir, que hay que buscar las respuestas adentro con tus equipos, adentro contigo, al interior, pues ha sido como una ley universal que a veces se nos olvida, ¿no? Como diciendo, en esos momentos de tener esta pausa, ayer hablábamos con Jean, que es alguien también consultor, y nos decía, pues sí, respira, relájate, ¿no? Date cuenta, y entonces, qué importante es algo que pareciera como muy sencillo, de sentido común, pero como dices, estamos tan reactivos en estar contestando, atentos, viendo qué pasa y viendo las cifras y que ahora pasó esto allá y esto acá, que no nos damos esa pausa para poder hacernos todas estas preguntas. Y bueno, también hacérselas a nuestros equipos, porque obviamente parte del adentro o el interior son los equipos de trabajo, la gente que está pues sintiendo primera mano el mercado a veces, ¿no? Entonces, qué importante es iniciar por ahí. Me encanta esta propuesta que nos das. Y bueno, pues ya nos empezamos a hacer estas preguntas, Becky. ¿Dónde estoy? ¿Cómo veo el negocio? Y hablábamos otra vez, para quienes se van conectando, pues de 4 cosas: los clientes, las finanzas, los procesos y la parte de formación y crecimiento. Ok, y bueno, ya empezamos con eso, y luego, ¿qué nos tocaría seguir haciendo, Becky? Padrísimo, Lola. Y antes de decirles el tercer paso, porque a ver, también para recapitular, dijimos que el primer paso era revisar la situación actual, ¿no? Ese era el primer. Es qué está pasando con los clientes, las finanzas, los procesos y la gente y la tecnología, qué está pasando ahí. El segundo paso dijimos que hay que volver a revisar la visión y ver si tenemos que hacerle ajustes y cambios y moldear algo, porque a lo mejor nuestra visión, no sé, algunas empresas lo plantean a 10 años, otras a 5, otras a 3, pero independientemente del periodo de tiempo en el que planteen su visión, es importante volverla a revisar, releer y ver si hay que hacer ajustes, ¿no? Entonces, digamos que ese era el paso 2. Pero antes de irme al paso 3, quiero rescatar algo que decías, Lola, del voltearnos a ver internamente, ¿no? Como personas. Fíjense, algo que yo he descubierto a lo largo de estos años trabajando con mis clientes en el proceso estratégico es que muchas personas, la persona solita, ¿no? Digamos que no ha hecho un proceso de planeación estratégica, ¿no? A veces estas preguntas de quién soy, dónde estoy, a dónde voy, ¿no? Y cómo lo voy a hacer para llegar ahí, pues son preguntas de las cuales se habla en los trabajos,
pero no nos hacemos necesariamente a nosotros mismos. Entonces yo creo que con esto que mencionas de voltearnos a ver, creo que sí es un tema importantísimo de decir, bueno, aprovechar este espacio para decir, ¿yo quién soy? ¿No? ¿Quién soy en realidad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión de vida? Que evidentemente es un trabajo muy de interiorizar muchas cosas, que no es de un día para otro, ¿no? Que realmente hay que trabajarle. Entonces es respondernos a las 4 preguntas y decir, bueno, si esta es mi misión, pues cómo lo voy a hacer para llegar a ella y qué proyectos tengo que llevar a cabo. Y eso me lleva al siguiente paso, ¿no? En este planteamiento estratégico. Entonces ya tengo situación actual, ya tengo la nueva visión y por último tengo que responder a la 4ª pregunta, que es cómo le voy a hacer para llegar ahí. Entonces, lo que tenemos que definir es cuáles son los nuevos proyectos que tenemos que activar en la empresa para que nos acerque a la nueva realidad, ¿no? Bueno, a la nueva visión. Y esto es bien interesante porque fíjense, si en las empresas no hay proyectos, la empresa se queda estática, sigue en el modo reactivo, haciendo el día a día. Pero cuando nos detenemos a pensar, a ver, ¿qué proyecto específico vamos a hacer para atender las necesidades de nuestros clientes? Entonces, a lo mejor hay algunas empresas que a la fecha no tenían una base de datos sistematizada y a lo mejor ahorita dicen, ¿sabes qué? Es momento de meter tecnología en el parte de manejo de nuestros clientes, ¿no? Como que ayer hablaban de software, ¿no? Y ese tipo de cosas. Oye, a lo mejor es el momento de abrir un proyecto específico para mejorar nuestra base de datos, por ejemplo, ¿no? En el tema de procesos, oye, pues tenemos que generar un nuevo proyecto que se llame venta en línea, ¿no? O en tema de, por ejemplo, de mercadotecnia, un nuevo proyecto que se llama el lanzamiento ¿cómo se dice?, de una campaña publicitaria para darnos a conocer más agresivamente, ¿no? Entonces, de pronto se van a generar hay que generar estos nuevos proyectos que muevan a la organización a la nueva visión, ¿no? Y algo que yo recomiendo muchísimo es, así como hace rato, es en cada una de las categorías del Balance Scorecard, definir proyectos por categoría, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se requieren en la categoría de clientes, en la de finanzas, etcétera, para que pues haya un movimiento real de la organización? Ahora, un punto importantísimo. A veces cuando hacemos este ejercicio nos surgen como 1000 ideas, ¿no? Y queremos hacer todo, ¿no? Entonces, vamos a aprender el Instagram y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos de la capacidad interna que tenemos, de qué tanto sí podemos hacer y qué tanto no, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy críticos para, una vez que tengamos todos los proyectos que se nos ocurren, priorizarlos y decir cuáles son los que tienen mayor impacto en la organización, ¿no? Cuáles son los de mayor impacto. Y una vez que están priorizados, seleccionar los proyectos que vamos a hacer, por decir, en los siguientes 6 meses, ¿no? O en el siguiente año. Y enfocarnos en eso, porque si no, lo que luego he visto que sucede es que se convierte en una lista Santa Claus, que quieren hacer 25 proyectos y la verdad, yo se los digo, no hay empresa que pueda ejecutar 25 proyectos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, depende, a lo mejor es una empresa muy grande que tiene unos equipos, pero la realidad es que incluso las empresas grandes tienen que tener pocos proyectos para que toda la energía de la organización esté enfocada a resolver esos proyectos, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante en la selección de proyectos. Fíjate que esto que dices es súper importante porque ahorita pues como queriendo reaccionar a lo que se está dando, pues no hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y al final te puedes perder dentro de todo eso y acaba siendo no productivo, ni tiene una tasa de conversión. Siempre pues yo me imagino pues que estemos midiendo todos sus proyectos, ver qué tanto. Y sabes que ahí viene un tema que nos duele pues tal vez a muchos ahorita, las finanzas, ¿no? Porque tal vez a veces vamos a tener que replantearnos cuánto tiempo voy a poder sí en este ritmo de ingresos, ¿no? Si se alarga la pandemia, realmente voy a poder seguir o no.
hacernos estas preguntas que tal vez duelan, Becky. O sea, definitivamente a nadie nos gusta vernos al espejo. Yo digo, es como verte en el espejo totalmente desnudo y con frío, pues enfrentarte a veces a ver si tus finanzas a veces no van como tú quisieras, o tu flujo, o todo esto, pero eso es algo que, pues como todos los días, te sales de bañar y te tienes que ver si realmente quieres hacer algo por ti. Entonces, o subirte a la báscula, que a mí también a veces Claro. da un poco de temor, pero sí creo que, o sea, podemos tener muchas ideas, muchos proyectos, cambiar nuestra visión, pero habrá quien se pregunte ahorita, quien nos está viendo, sí, Lola, y la gana, o sea, Becky, ajá, ¿y con qué recursos voy a hacer proyectos? ¿Cómo me lo voy a replantear? Y ahí tendríamos que ser como disruptivos, innovadores, creativos, pero también ser muy honestos con nosotros. Yo no quiero ser fatalista, pero tal vez tendremos que recortar proyectos o cosas o ajustarnos a nuestra nueva realidad también económica. Totalmente, Lola. Estás tocando un tema fundamental porque fíjate que en el paso 1 que hablábamos antes de la situación actual, justo es este momento de cuestionarnos y de ver nuestro principio de realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la afectación que todo esto está teniendo en el flujo de efectivo, en la recuperación de cartera de clientes? Entonces, justo en este tema de la pregunta 1 es el momento, como dices, de desnudarse, ¿no? Y de sacar todo y de decir, ¿sabes una cosa? No tenemos cash flow, no nos aguanta para tantos meses. Y creo que en este sentido, pues mucho, y es lo que estoy viendo al menos en mi práctica, es que muchas empresas están tratando de ver cómo van a volver a vender, ¿no? O sea, como que la priorización de proyectos hacia el tema de clientes va a estar muy cargado, porque ahorita todo el mundo lo que necesita es, pues ahora sí que volver a vender. Y entonces creo que en algunos casos proyectos de innovación probablemente van a quedar un poquito atrás, ¿no? Porque a lo mejor el primer proyecto es recuperar clientes y hacer planes promocionales para que se vuelva a reactivar la demanda, ¿no? Entonces, eso, pues es lo que se tiene que priorizar dada la situación del corto plazo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el detenernos a pensar, oye, ¿qué está pasando en la situación actual? Y poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿para qué sí podemos y para qué no? ¿No? Entonces, eso, pues totalmente de acuerdo contigo, Lola. Y mencionaste otra cosa muy importante que dijiste de los indicadores, ¿no? Que cada proyecto que lanzamos, pues hay que medirlo y demás. Y fíjate que ahí, de hecho, ese es el siguiente paso, ¿no? Al punto de los pasos 1, 2, 3, lo que tenemos que tener son las métricas. ¿Cómo vamos a medir las cosas? Y mira, yo veo luego, también apoyo algunos proyectos de incubación y de repente veo que quieren hacer campañas y que Instagram y que Facebook y que Twitter ¿no? Y que queremos estar en todos lados y realmente no estamos midiendo, ¿no? Y a la hora que preguntas, ¿de dónde vienen los clientes? Nadie sabe la respuesta, ¿no? Entonces, si te pones a pensar ahí, en esta época que estamos viviendo, que en donde hay que priorizar muchísimo los recursos y cuidar los recursos, pues quieres poner tu dinero en las cosas que realmente te van a dar resultados. Yo luego digo cuando doy talleres de estrategia de marca que el dinero que tú inviertes en publicidad no es, o sea, no es un costo, ¿no? Es una inversión. Claro. Es dinero que te va a regresar. Pero entonces, si no sabes que te va a regresar porque no has hecho una buena medición y no sabes si tu campaña de Facebook está jalando gente o no está jalando gente, estás desperdiciando el dinero. Entonces, aquí lo que es muy importante es efectivamente que cada una de las categorías del Balance Scorecard, incluso por proyecto específico, sí seamos capaces de decir, oye, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿No? ¿Cómo vamos a saber que funcionó y cuáles son nuestros resultados esperados? Entonces, para ponerte un ejemplo, no, pues vamos a hacer campañas de mercadotecnia para reactivar la demanda y generar más clientes. Padrísimo. Genial, vamos a hacer la campaña, nuestro objetivo es tener más clientes, mis resultados
esperado es que lleguen al menos, voy a inventar números, 5 clientes, pero tengo que medirlo. Entonces tengo que irme para atrás y decir, bueno, ya apliqué la campaña, ¿tuve los 5 clientes o no los tuve? Y entonces si no los tuve, hay que ver qué aprendimos para hacer el ajuste, ¿no? Ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, sí creo que a lo que dices del cash flow, va a ser importantísimo ahora priorizar mucho los proyectos que estén muy bien medidos y sobre todo muy enfocados a reactivar la demanda y a generar y atraer nuevos clientes, ¿no? Es donde tiene que estar principalmente el enfoque. Pero no hay que casarnos ahí porque también hay algunas empresas, como todo, hay empresas a las que no les está yendo mal, ¿no? En esta época. Entonces, pues, no importa si está la situación difícil o no, hay que entender la situación actual para a partir de ahí plantear la situación, ¿no? Por ejemplo, las empresas que les está yendo bien ahora, pues probablemente ellos sí deberían de activar proyectos de innovación, ¿no? Porque quizá tienen el recurso para invertir en nuevos proyectos, pero los que no tienen el recurso, pues a priorizar la parte de clientes y cada iniciativa que hagan midiéndola perfectamente para asegurarse que sí está funcionando, ¿no? Y es una disciplina. De hecho, no sé si están familiarizados los que están escuchando con esta metodología del Balance Scorecard, pero les platico que básicamente se llama Scorecard porque es un tablero de control. Y la analogía un poquito es como los pilotos de avión, ¿no? El piloto de avión pues tiene su tablero y en el tablero ve gasolina, no sé qué, bueno, no soy piloto, entonces no tengo idea que tantas cosas vean en sus foquitos, pero realmente es un tablero de control donde ellos de repente ven que se les prendió un foquito amarillo, uy, hay decisiones que tomar. Y justo lo que nos plantea el Balance Scorecard es pon todas tus métricas, mídelas, algunas semanal, algunas diario, algunas mensual, pero mídelas y tenlas perfectamente vistas para que en tu tablero de control puedas decir, estas que están en rojo tengo que moverme y rápido, ¿no? Es un tablero para tomar decisiones inmediatas, no para tardarnos un año. Miren, por aquí nos están comentando, dice, justo viendo que México está en la curva máxima y que los expertos nos comentan que esto es por lo menos durará 120 días más, anoche convertí una de las 3 habitaciones de nuestra casa en oficina. Mis hijas colaboraron y felices de ser roomies. Mi esposo me lo agradeció enormemente porque el poder tener un espacio para trabajar en orden y que todo funcione al 100 es básico. Por otro lado, veo que quienes no tengan tecnología, quienes no hayan invertido en tecnología van a desaparecer en el aspecto inmobiliario y al asociarse a AMPI será parte importante de permanecer. Definitivamente, Karen de Anda, te agradezco mucho este comentario, es muy valioso porque ahí estamos hablando de un plan estratégico personal y ya está tomando acciones, Becky. Ella está viendo que no pronto va a poder regresar a su oficina y está creando un espacio donde pueda tener mayores resultados y también tener una comodidad para sus clientes, porque no es lo mismo cuando estás, ¿no? Ya lo hemos vivido tú y yo con esto de las videollamadas, pues bueno, tenemos que sí buscar estos espacios porque pues no es cómodo para el cliente que el ruido, pasen las cosas y todo esto. Muy bien, Karen, me gusta tu comentario. El gato, Jacqueline Velázquez, Sí, muy, muy interesante. Bueno, definitivamente creo que hacer esta recalibración, Becky, es súper importante en estos momentos y puede ser en todos los aspectos, desde alguien que es su propia empresa, ¿no? Como decías tú, también lo puede aplicar y en pequeñas y grandes empresas. Entonces, al tener ya estas métricas, Becky, que nos decías, que es el otro paso, yo podré tener un aprendizaje y ya podré saber si le doy por aquí, le doy por allá y vuelvo a empezar, quiero entender. Exactamente. Y por eso es un proceso continuo, a lo que también decías hace ratito de que vamos a estar evaluando la situación actual continuamente. Mira, yo ahí con algunas empresas lo que hacemos es que ellos tienen sus procesos del día a día, digamos que corriendo, ¿no? La junta de cierre, no sé, el resumen de ventas del mes, ¿no? Tienen su día a día sucediendo. Y yo en el pasado, antes de la pandemia, una de las cosas que recomendaba es que arriba de ese proceso mensual y diario, tuvieran su proceso de planeación estratégica.
¿no? Y antes de la pandemia yo les decía, vamos a tener un periodo en el tiempo en donde vamos a definir misión, ¿no? Misión y visión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y vamos a hablar de, vamos a actualizarlo y luego otra junta para hablar de la situación actual y por ejemplo, ahí hay muchísimas herramientas maravillosas, ¿no? Como el tema de los factores del entorno, ¿no? En donde haces todo este ejercicio de los factores del entorno, cómo nos afectan, lo político, lo social, lo económico, lo legal, ¿no? Entonces, haces todo tu análisis y luego, pues, ya que tenemos el análisis de situación actual, pues nos vamos a definir los proyectos que nos lleven a la visión, ¿no? Entonces, yo siempre les decía, hay como un proceso sucediendo en el día a día y hay un proceso que se llama proceso estratégico en donde nos cambiamos el sombrero y nos ponemos a pensar estratégicamente, ¿no? O sea, y luego les digo mucho, cuando estemos en ese proceso estratégico, no nos ocupemos del día a día, ¿no? Porque la cabeza tiene que estar como en otro chip, ¿no? O sea, y tenemos que salirnos. De hecho, por eso, pues gracias a Dios tengo trabajo, ¿no? Porque ahí es donde los consultores podemos jugar un rol, sacamos a la gente de su estado de estrés y de acelere para abrir el plano estratégico. Ahora, lo que está pasando con la pandemia es que ese proceso estratégico que aquí podría ser como más pausado, ¿no? Sesiones a lo mejor una vez al año, una vez cada 6 meses, ¿no? Pues hoy lo que está sucediendo es, pues no, ahorita tenemos que reunirnos y elevar la conversación estratégica probablemente al cierre de cada mes hasta que esto no se acomode, ¿no? Y entonces a lo mejor aquí sí les hago esta recomendación importantísimo, que al cierre de cada mes, con sus números del mes, literal, se detengan a pensar, a ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos dejó este mes? ¿Qué sí funcionó? ¿Qué no funcionó? Esta es una herramienta muy poderosa, pones un rotafolio, así lo hago yo con mis clientes, se los comparto, pones un rotafolio, un pizarrón, y de un lado le pones qué funciona y del otro lado pones qué no funciona y con post-its todas las ideas que vengan a la mente, no, pues funciona la campaña de marketing, funciona la recomendación, funciona todo lo que funcione, lo pones de un lado, lo que no funciona del otro, y de ahí vas a empezar a tomar decisiones. Con esa matriz, bueno, con esa lámina, luego hago una segunda lámina que se llama el Stop, Start, Continue, ¿no? O sea, lo digo en inglés por más fácil, pero el dejar de hacer, empezar a hacer y continuar haciendo. Y entonces, fíjense, si yo antes en mis procesos estratégicos con los clientes lo hacía 2, 3 veces al año, aquí la invitación es que ustedes, al menos con consultor o sin consultor, una vez al mes en el cierre, hagan su análisis, qué funciona, qué no, y a partir de esto, qué voy a empezar a hacer diferente, qué voy a dejar de hacer, ¿no? Campaña de marketing no jalo, esta la dejo de hacer, y qué voy a continuar haciendo, ¿no? Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar mucho y sí les recomiendo que sea cada mes y sus métricas del Balance Scorecard, ahí también es importante que las revisen semanalmente o diario. Miren, por ejemplo, el tema de prospectos de ventas. Vamos a pensar en el tema inmobiliario. ¿Cuántos prospectos tienes hoy? Y yo siempre digo, ¿no? Que los números cuentan historias. Si yo no tengo prospectos hoy, pues no voy a tener ventas mañana. O sea, ahí está, no hay de otra. Y si yo empiezo a entender mis números y yo ya sé que por cada 20 prospectos que veo logro cerrar una venta, entonces ya tengo ahí un indicador, ¿no? Y entonces este indicador ya me dice, oye, pues para cerrar una venta, pues tienes que al menos ver a 20 prospectos. Entonces sí se vale que yo revise diariamente cuántos prospectos hay. Esa es una métrica que puedo estar evaluando diario o semanalmente y irla como acumulando, ¿no? Y al final del mes hacer este ejercicio de decir qué funciona, qué no funciona y qué vamos a empezar a hacer, dejar de hacer y continuar haciendo, ¿no? Y entonces meternos al diálogo estratégico ya no es cada 6 meses, es cada mes y de ahí para adelante, ¿no? Y tomando decisiones, que es lo que nos invita por ejemplo, el ejemplo que me mencionas de la oficina, en casa, pues claro, no sabemos si esto va a durar cuánto más, pues ya, hay que tomar decisiones, hacemos esto. Y
y cuando se tenga que cambiar, se vuelve a cambiar, no pasa nada, pero la única manera de tomar buenas decisiones es viendo lo que está pasando y hacer este análisis concreto de lo que está sucediendo, ¿no? Definitivamente, Becky. Yo creo que aquí algo que dijiste, o sea, empezar a hacer, que sigo haciendo y que vuelvo a seguir a hacer, es como también a veces en el tema estratégico nos cuesta la implementación o la ejecución de seguir haciendo esas cosas, ¿no? Porque se queda como en este plano que tú decías de estrategia y pues sí voy a empezar a hacer este proyecto, voy a generar más prospectos y queda como ahí una propuesta para hacer, pero también ahora tenemos que ser mucho más rápidos en ejecutar esas acciones para poderlas estar midiendo y ver, como tú decías, si funciona, no funciona, como el margen de error. Y además que todos estamos en este mismo ritmo, ¿no? De querer, pues, generar ese contacto con ese cliente que te puede comprar o te puede dar a la venta, en el caso inmobiliario, ese desarrollador, ver qué producto va a lanzar, para quién es, preguntarle, no preguntarle, todo eso, y que también tenemos que estar haciéndolo como de manera de sentido de urgencia. O sea, pudiera parecer que ahorita tenemos mucho tiempo, no sé, tú me sacas de error, pero yo lo veo así, que a pesar de que estamos en casa, hoy se vuelve mucho más con sentido de urgencia hacer las cosas, que tal vez cuando estábamos en la normalidad, que le llaman, porque bueno, había un ritmo, ¿no? Que ya sabíamos que iba a pasar, etcétera, había como, yo digo, pues sí, como ya un ritmo, como las canciones, ya sabías tú cómo venía sonando, pero ahorita no sabemos en qué momento cambia el ritmo de cha-cha-cha, rock, y así nos traen. Entonces tenemos que ir haciendo las cosas con ese sentido de urgencia y que a veces, como no estábamos acostumbrados a eso, pues se nos va, ¿no? Empezamos a trabajar esta estrategia en ritmo cha-cha-cha y de pronto nos los cambian a rock y si no lo hacemos, no aprovechamos ese momento. ¿Qué piensas al respecto? No, totalmente de acuerdo contigo, Lola. Y fíjate que justo mencionas este tema de hay que estar aprendiendo, aprendiendo y tomando decisiones. Y además mencionas un punto importante de en esta época no nos podemos frenar. O sea, lo que sería un error es, digamos, apaciguarnos, echarnos para atrás y no hacer nada. De, pues estoy en pandemia, no hago nada y a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Ahorita es el tiempo de decir, de activar la creatividad, ¿no? Y ponernos en un estado creativo y decir, a ver, bueno, si antes hacía mis clientes de esta manera, pues ahora voy a buscar esta otra manera y empezar a probar nuevas cosas. Yo creo que, como dicen, ¿no? Las grandes crisis siempre traen grandes oportunidades. Esta es una oportunidad para aprender nuevas cosas, para probar, para equivocarnos y ahora sí que innovar, ¿no? Y movernos. Entonces yo aquí lo que sí quiero que, ahora sí que los que nos están escuchando se cuestionen mucho de pensar en dónde estoy. ¿Estoy como estacionado esperando que pase la pandemia o estoy abierto a la creatividad, probando cosas e innovando para surfear la ola, ¿no? Así como en Acapulco, con el surf, surfeando la ola. Entonces, creo que aquí la invitación es vamos a surfear la ola y vamos a probar nuevas cosas y si nos revuelca la ola, pues nos levantamos rapidito, rapidito y nos volvemos a subir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la invitación a que hagamos durante este periodo. Y algo que también mencionaste que quiero resaltar es importantísimo que los equipos estén alineados. O sea, que, por ejemplo, que tu equipo sepa qué estás haciendo y cuál es la prioridad. Porque lo que no queremos que pase es que cada quien en su casa defina sus propias prioridades y empiece a jalar por su lado, ¿no? Que es el ir remando, ¿no? Cada quien va remando para no vamos a llegar a ningún lado. Entonces aquí sí es muy importante decir, a ver, ¿cuál es el proyecto que vamos a implementar esta semana? Pues ¿sabes qué? Búsqueda de prospectos, vamos a hablarles a las inmobiliarias que tienen proyectos activos. Ok, esta es la prioridad de esta semana, todos hacemos esto esta semana y al final de la semana comentamos, oye, ¿qué aprendimos? ¿Qué nuevos proyectos encontramos? ¿Qué nuevos prospectos? Pero todos están alineados en una misma dirección. Ese es un error muy común que sucede en las empresas, en las familias también,
que estamos desalineados, que uno va por un lado y otro va para el otro lado. Entonces, aquí es tiempo de decir, esta semana o este día incluso, vamos a probar esta iniciativa y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, yo la semana pasada les comparto, tenemos un producto que se vende específicamente, que a lo mejor después haremos otra sesión de lo de la norma 035, pero tenemos este producto y ¿qué hice la semana pasada? Pues literal hice una nueva base de datos, me puse a buscar todos los clientes que había trabajado en el pasado, en estos 10 años de historia y todo lo que pude recuperar. Y entonces me puse a hacer una campaña de mailing que a lo mejor para este producto yo no había hecho antes, no había probado antes. Y bueno, y ahorita no hemos tenido respuesta, ¿no? De ese mailing. Digo, chispas, bueno, pues la campaña de mailing no funcionó, ok, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue mañana? Ah, pues hacemos una Facebook Live, pues eso sí jalo y lo repetimos, ¿no? Pero hay que estar todos alineados, porque si yo me pongo a mandar mi base de datos y los otros consultores no estamos en el mismo canal, pues es un esfuerzo que se pulveriza, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el esfuerzo que vamos a hacer? Todos nos alineamos, vamos por el mismo carril, al mismo lado, y vemos qué aprendemos de eso para hacer ajustes, ¿no? Qué importante lo que dices. Por aquí nos deja saludos. Erika Arriaga, te mando un fuerte abrazo también de AMPI. Saludos, éxitos y bendiciones para todos, definitivamente, Erika. Es lo que necesitamos ahorita y siempre. Lo que decías de los equipos, Becky, y estar alineados y una buena comunicación, creo que es definitivo. Y a veces corre nos puede hacer, o en la normalidad, o con esto que estamos en casa tan abatidos, pues que decimos, no, bueno, pues ya ellos deben de saber, ¿no? O ven que estoy haciéndolo, y entonces suponemos muchas cosas, y hoy más que nunca no hay que suponer. Yo creo que una gran recomendación para poder implementar el plan estratégico como líderes definitivamente es comunicar, o tener por lo menos a alguien que sepa y pueda comunicar eso a todo el equipo, si finalmente tú no puedes, porque que debería de ser, pero finalmente es importante saber, pues todos vamos a ir a pie de la cuesta, ¿no? Entonces, y si no, se nos van a perder unos para Bonfil, porque allá también hay playa, y no llegamos. Te digo, pues aquí son los destinos de punta a punta, ¿no? Que tenemos en la pues pudiera pasar, ¿no? Nuestra visión es llegar a pie de la cuesta, pero dijimos, nada más escuchó lo último, ¿no? La playa y se fue para el otro lado. Entonces, definitivamente sí tenemos que estar alineados y creo que es fundamental y buscar el mismo objetivo, estarnos midiendo, teniendo retroalimentación. Eso que nos dices creo que sí es fundamental y es como trabajan también pues cualquier equipo y lo podemos ver en los deportes, ¿no? Por ejemplo, el fútbol americano tienen sus tiempos, inmediatamente están jugando y se dan ese tiempo para... A mí eso me gusta mucho, ese ejemplo ahorita de fútbol americano, porque cómo estamos ofensivos, defensivos, nos tiempo fuera y entonces cambiamos la estrategia y volvemos a entrar y es como muy rápido, ¿no? Entre cuarto y cuarto, puede cambiar el partido en cualquier momento. A mí se me hace una reflexión súper interesante en estos momentos porque así estamos viviendo. Totalmente. Y yo creo que ahorita otra invitación importante para todos es que hagan sus sesiones semanales. O sea, comunicación y alineación es fundamental en estos momentos. O sea, de que todos sepan para dónde vamos, que haya muchísima esa claridad. Y eso es responsabilidad pues ahora sí que del gerente, del dueño, del director, y que creen este espacio como líderes de decir, ¿sabes qué? Este es nuestro espacio de liderazgo para comunicar, para alinear, para revisar todo lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que ahorita más que nunca es este tema de comunicación y alineación con los equipos y invitar a que el proceso estratégico no sea prolongado, sino que sea mucho más dinámico y mucho más continuo, ¿no? Definitivamente, creo que, como te decía, desde mi punto de vista es como con sentido de urgencia y así planteárselo también a los equipos, ¿no? Y como decías tú, pudiera ser alguien que no está alineado y dice, no, ¿sabes qué? Yo no, ahorita no me siento listo, etcétera. Pudiera ser válido también. ¿Cómo ves, Becky? Porque también hay gente que no nos podemos adaptar a los cambios tan rápido
y necesitamos más tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos empáticos como cada quien va a llevar este proceso de nueva adaptación y hasta dónde vamos a poder ser flexibles? Claro, de que regresamos a lo que estábamos platicando al principio, ¿no? De regresa a ti mismo, a voltearnos a ver a nosotros, porque efectivamente hay personas que son mucho más innovadoras, más aventadas, ¿no? Más creativas, y además eso no es ni malo ni bueno, ¿no? Simplemente cada persona es, y todos tenemos nuestros talentos, nuestras virtudes, y entonces sí es un momento como en donde podemos hacer mucha reflexión de conocernos y decir, bueno, esto a mí, ¿cómo me impacta? ¿Cómo me mueve? ¿No? Entender esta situación actual, volvemos al punto de cómo me está afectando a mí, y a partir de mi principio de realidad, entonces decidir qué es lo que tengo que hacer, porque digo, no sé si a ustedes les gusta Star Wars, pero a mí me gusta mucho Star Wars, ¿no? Pero hay un momento en donde Yoda se tiene que ir y se esconde, ¿no? Porque es un momento para recogerse, ¿no? Y para pensar en él mismo y replantear cosas. Entonces, sí creo que hay industrias y personas que quizá este es un buen momento para irse hacia adentro y profundizar y esperar un poco. Y hay otros que definitivamente es al contrario, hay que movernos y hay que ir para adelante, ¿no? Entonces, sí creo que a cada quien le va a jugar diferente, y por eso hay que hacer este trabajo interno de entender muy bien dónde estamos y cómo lo vamos ahora sí, cómo vamos a surfear la ola. Eso yo creo que es muy importante, pero también hay una segunda idea que me viene a la mente. Independientemente de lo que descubramos internamente, sí creo que es un periodo que nos va a sacar de la zona de confort, que nos va a sacar de la zona cómoda. Y creo que todos de una u otra manera tenemos que probar nuevas cosas y a lo mejor equivocarnos. Y para un lado o para el otro, ¿sabes? Ya sea para guardarme o para hacer muchas cosas, pero al final lo que no podemos hacer es estar haciendo lo mismo que hacíamos antes, porque la realidad cambió. Y entonces a lo mejor yo me tardo un poco más en aceptar el cambio, ¿no? Y es un tema de manejo de cambio, me tardo un poco más en aceptar el cambio, pero la realidad ya cambió. Entonces, de cualquier manera, tengo que ver dentro de ese estilo que yo tengo y dentro, ¿no? Dentro de mi forma y mi manera de ser, aún así tengo que pensar, con esto que soy, ¿qué puedo hacer diferente? ¿No? ¿Y qué voy a hacer para una nueva visión? ¿No? Entonces, yo creo que por eso vale la pena pensar en este replanteamiento que le pusimos recalibración estratégica, porque definitivamente es un momento que como personas y como empresas hay que volver a decir quién soy, dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo le voy a hacer para llegar ahí, ¿no? Entonces, sí creo que personas o empresas es un proceso súper importante que hacer ahorita y que se le tiene que dar la prioridad. Oye, definitivamente ya el tiempo se fue volando, como siempre digo, me choca. Este, saludos aquí al contador Polanco, Alberto Rey, están aquí conectados. Fíjate que todo esto que me dices para el tema de la recalibración estratégica me lleva también a un análisis que debe de ser no solamente en tiempos de pandemia, como decíamos, ahorita con mayor continuidad, pero finalmente es algo que deberíamos de hacer de forma constante, de manera personal, de manera empresarial, hasta en tus grupos, ¿no? Como marcas, nosotros que pertenecemos a la marca de Century 21, también lo estamos haciendo. La realidad es que pues es súper interesante saber que a nivel escala, pues también se viene digamos que te lo lleva a nivel personal. Hemos trabajado en modelos económicos por asesor, por oficina, pensando en el tema de finanzas, ¿no? Y cuáles son, pues, lo que tú estás esperando en este momento. Creo que así debería de hacerlo hasta la persona que fuera como una persona, un profesional independiente, ¿no? Porque a veces creemos que como no somos empresas o no somos una oficina establecida con equipo, no necesito una planeación estratégica. Pero tú que me estás diciendo que trabajas en el tema de marcas, pues hay marcas personales muy poderosas que se vuelven casi una empresa y que tienen que plantearse todo esto.
Totalmente, Lola. El proceso estratégico literal es para todo mundo. En el proceso personal, ¿no? Que lamentablemente es el que menos se hace, y yo creo que todos deberíamos empezar por ahí, la verdad. Sí creo que toda persona debería de ponerse a pensar en su plan estratégico y qué quiere de la vida y poder decir con claridad hacia dónde va. Mira, alguna vez escuché una frase que decía, la mejor manera de predecir el futuro es observando las decisiones que tomamos hoy, ¿no? Pero si yo no sé para dónde voy, pues probablemente estoy tomando decisiones pues a diestra y siniestra que no me están llevando, son decisiones sin rumbo, ¿no? Entonces, creo que el hacer este trabajo como como persona con actividad empresarial, ¿no? Como empresario independiente, o sea, por ejemplo, hay muchos coaches, hay asesores inmobiliarios que trabajan por su cuenta igual, o sea, y tienen ahí, entonces ahí son dos procesos estratégicos, es uno como yo en mi vida personal, otro como yo en mi plano profesional, ¿no? Del negocio, y bueno, y por supuesto el de las empresas, ¿no? Entonces, pues realmente este diálogo de hacer planeación estratégica, pues tiene mucho alcance, ¿no? Y realmente, pues la invitación es que empecemos a trabajarlo ahí para tomar decisiones con rumbo, ¿no? Si no, estamos como la lanchita, ¿no? Estamos dando vueltas para No todos. vueltas en círculo. Y no Exactamente, exactamente. avanzamos, definitivamente. Bueno, pues ya estamos 11:56 de la mañana. Te agradezco muchísimo el tiempo, Becky. ¿Algunas conclusiones que quisieras dejar por aquí? La gente que nos está viendo, algún comentario, alguna pregunta, que nos las dejen para poder comentarlas. Yo la verdad me quedo pues reafirmando muchas cosas, pero también creo que el tema de la estrategia hoy más que nunca debe de ser fundamental en todo, y además el hacer las cosas. Y la otra cosa que me encantó y es estar alineados, y alineados también en los valores, ¿no? Y en la misión y en la visión, como preguntarnos, oye, yo sí quepo ahí, ¿no? Sigo cabiendo en esa empresa con esos valores, o hoy que mi realidad es otra, ya no quepo ahí. También eso es algo que tienes que tener mucha valentía y tomar esa decisión. Totalmente, totalmente, Lola. Pues yo creo que nada más para ya cerrar, pues reiterarles la importancia del proceso estratégico en todos los planos, personal, de marca, de empresa, respondiendo a las 4 preguntas: quién soy, dónde estoy, a dónde voy y cómo le haré para llegar ahí. Definitivamente poniendo métricas, muy importante, ¿no? Poniendo métricas y llevar este diálogo estratégico de manera mucho más continua durante este periodo. Aprovechen mucho la inteligencia colectiva, porque algo que decíamos, allá afuera no hay libros todavía que nos den respuestas, entonces ahorita las respuestas están adentro en la inteligencia colectiva, entonces generar los diálogos, facilitar estas conversaciones es lo que nos va, digamos, que activar todo este conocimiento que ahí está y que es solo cosa de juntarnos a platicarlo, ¿no? Entonces, pues esas son para mí mis reflexiones finales. Por supuesto, mi correo, si quieren, se los apuntamos por Y ahí. claro, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver más de tu información? Alguien que esté interesado en alguna consultoría, y bueno, pues seguramente estará en excelentes manos. Claro que sí, pues miran, mi correo es Becky, que es BSKY, Mitre, que es mi apellido, MITRE, arroba, y luego es S de sol, número 4, S de sol, .com.mx. Y bueno, y ahí me pueden encontrar, me pueden mandar directo, ahí también vienen mis datos de contacto, viene mi WhatsApp y demás. Y pues también estoy en todos los medios sociales, me pueden buscar en Facebook como Becky Mitre, en Instagram, en LinkedIn. Entonces, pues los invito a que se conecten conmigo también por alguno de estos medios. Y de verdad, pues cualquier cosa aquí estamos a sus órdenes para ya sea apoyarlos en asesorías así uno a uno o incluso hacer sesiones virtuales de Zoom para generar este diálogo estratégico, o pues ya cuando se pueda sesiones presenciales. Será para mí un honor contribuir, que justo al punto de quién soy, ¿no? Y a dónde voy, justo en mi ejercicio planeación estratégica en mi vida, lo que yo hice fue decir, mi misión es contribuir al éxito de las demás personas. Entonces, con
mi experiencia y con mis estudios, pues lo que yo trato es siempre contribuir de la mejor manera para que a todo el mundo nos vaya bien, ¿no? Entonces, pues así las cosas y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, me encanta esta parte de contribuir, totalmente de acuerdo, creo que es momento de contribuir, de saber que todos somos uno, no me canso de decirlo, de que somos una comunidad, debemos de pensar ya como una comunidad, todos vivimos en esta misma tierra. Yo estoy impresionada con esas fotos que están mandando del espacio, qué hermoso se ve la tierra, el mar, una cosa maravillosa y cómo ahí estamos todos empaquetados y que debemos de cuidar y de seguir trabajando y tener esta posición ahorita de solidaridad, de escuchar, de contribuir, definitivamente estoy de acuerdo y bueno, tu trabajo lo hace todo el tiempo, la verdad que padre, creo que vienen muy buenas cosas. Por aquí me dice Pati Cerezo, estas estrategias no solo son para nuestras empresas, hasta con nuestra vida diaria, en el ejercicio, en la manera de alimentarnos. Gracias, sí, definitivamente es toda la estrategia pues de cómo estoy yo, cómo consumo energía también en mi vida. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Becky. Fue un gusto tenerte con nosotros. Este tema de la recalibración estratégica que tanta falta nos hace y vamos a seguir trabajando en ella. Pues que tengas mucha prosperidad, abundancia y bendiciones en tu vida y seguramente te tendremos aquí otra vez con Lola Aguirre, profesional inmobiliario. Será un gusto, platicaremos acerca de la norma y ya les contaremos cuándo está por aquí de vuelta. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, también en punto de las 11 de la mañana. Tenemos unos invitados que nos van a hablar cómo el notario tiene que ver en la reactivación económica. Va a estar con nosotros el presidente nacional del Colegio Notariado Mexicano y la presidenta del Colegio del Estado de Guerrero. La verdad, te invito, va a estar de lujo. El secretario también va a estar con nosotros y vamos a platicar, vamos a hacer estas preguntas, cómo podemos siempre tener en el sector inmobiliario, qué importante va a ser para seguir reactivando la economía, en qué estados sí están teniendo esta actividad esencial, cómo obviamente tener esta certeza jurídica en estos tiempos que a veces se alargan. Conéctate en punto de las 11 de la mañana, aquí vamos a estar. Muchas gracias, Becky, que tengas un excelente día. Dios los bendiga a todos, que estén muy bien. Igualmente a todos los que se conectaron, saludos y gracias por su tiempo, por estar aquí compartiendo este espacio de Lola Aguirre, profesional inmobiliario. Gracias. Bye. Bye.